Esta charla hace parte de una charla de ciclos de espacios de desarrollo donde trabajamos en el crecimiento del ser humano. Y hace unos días Nelsi nos presentó una charla sobre la familia, creciendo en familia, y ahí ella hablaba de la gratitud, de la importancia que es la gratitud. No solamente para los demás, hoy yo te vengo a decir la gratitud contigo. Date una palmadita en la espalda y diga, mira, este 2023, todo lo bueno que pasó, crecí, me transformé, tantas cosas que pude hacer y eso te va a permitir reconocerte y pararte mejor para que te conozcas mejor y estés contento o contenta con lo que tienes y puedas proyectarte para el resto del año. Ahí dentro de ese primer tip está el trabaja en ti. Reconócete y ahora trabaja en ti, trabaja en ser tu mejor versión, trabaja en cada día crecer más, dar un poquito más donde te desarrolles, si eres mamá en casa, si estás trabajando en la oficina, si eres un emprendedor. En el espacio donde estés, siempre busca ser tu mejor versión, crecer más. ¿Y cómo te puedes apalancar de muchas formas? Una, por ejemplo, son estos espacios que tenemos donde siempre hay información de valor para ti. Y lo otro es que evalúa el año que pasa. Entonces, párate un momento y revisa. Si no lo has hecho, si no lo hiciste el 31 ni el primero, estás a tiempo. Para y revisa qué pasó. No te des duro, sino revisa qué es lo que pasó, cosas buenas, cosas malas, qué aprendizajes traes. Porque como decía Marcelita, en una empresaria que nos acompañó en estos días, ella también, ella es emprendedora, ella decía, una frase que a mí me encantó, dice, proceso sin progreso no es proceso. Entonces, párate un momentico y revisa esa frase, la repito, proceso sin progreso no es proceso. Entonces, mira cómo estuvo tu proceso en el 2023, qué pasó, qué hiciste, cuánto avanzaste en las propuestas que tenías, en lo que querías desarrollar y evalúalo. Eso te va a permitir arrancar con toda y tener este 2023 poder llevar a cabo todos los propósitos que tú tienes. Entonces eso me parece fundamental para que arranquemos un nuevo año con todas las ganas y con todas las expectativas. Ahora, segundo tip, tienes unos retos, unos propósitos y unas ilusiones. Te pusiste un reto es algo que tú dices, me cuesta, pero lo voy a hacer. Un propósito es una, me dices, voy a trabajar en, por ejemplo, leer. Hay personas que no les gusta leer o leen muy poco o no leen nada. Entonces dices, okay, voy a promover mi lectura, voy a ser mejor lector. Entonces, la idea es que te pongas una meta. Entonces tú dices, ok, el año pasado, ¿cuántos libros leí? Ninguno. Ok, entonces este año voy a leer 2 libros, por decirte una meta. Pero la idea es que no te quedes con la meta de 2 libros al año, porque va a llegar el 31, como te decía, el 2023, para pasar al 2024 y dices, no me leí ninguno. La idea es volverlo objetivo, que tengas metas muy pequeñas, que tengas objetivos muy claros, mensuales y semanales. Esto para que lo puedas arrancar a hacer, para que no te quede tan duro de tener un nuevo hábito. Y un ejercicio de los hábitos, como quiero hacerles referencia hoy, como nos decía Juan en una charla que tuvimos en estos días también, es que los hábitos se quedan y se implantan luego de 21 días. Entonces, ¿cuál es un tip para que crees un hábito? Por ejemplo, la lectura. Entonces tú dices, voy a leer 2 libros en el año. Entonces, al mes tengo que adelantar tantos, voy a escoger 2 libros y tantos capítulos. Entonces, a la semana voy a leer 3 páginas. Entonces, como ya tienes el objetivo clarito por semana, entonces la idea es que lo pongas con un hábito que tú haces habitualmente. Entonces, no sé, en la mañana te levantas, te organizas y te vas a lavar los dientes. Luego que te levantas, lo primero que haces es lavar los dientes, que es un hábito que ya tienes claro. Entonces, la propuesta que te hacemos es que el hábito de la lectura, que quieres hacer una hoja diaria, luego que te laves los dientes a ese hábito que ya está en tu rutina, pongas el hábito nuevo de leer una página diaria. Entonces, para los que leen mucho y en una hoja no alcanza, pero para el que no ha leído es un buen comienzo y empiezas con un libro que te llame la atención y que te genere como curiosidad y todo eso. Estos hábitos van a estar impresos
pegaditos al otro hábito y entonces va a ser más sencillo que después de los 21 días, como nos decía Juan, pues hagamos el ejercicio de pegarlos y de que se vuelvan nuevos hábitos para todos. Lo más difícil de estos hábitos, como decía un corredor famoso, es amarrarse los zapatos. Para salir a trotar, decía él, me cuesta mucho, pero lo más difícil de la trotada es amarrarme los zapatos. El momento de decir, listo, me paro y voy a lavarme los dientes y me voy a hacer mi lectura. Pero si arrancas, luego de los 21 días, cada vez va a ser más sencillo para ti a salir de esa inercia y adelantar esa tarea. El siguiente tip es que comparte los objetivos. Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejercicio de la lectura, que me parece fantástico. Voy a empezar a leer y no soy buena lectora. Entonces le digo a mi esposo, a mi hijo, a un compañero de la oficina, a alguien muy cercano a ti, le dices, voy a empezar a leer. ¿Quieres empezar conmigo? Entonces promuevo con otra persona. O me quieres acompañar en mi proceso de lectura. Entonces es hacer equipo para que entre los dos se haya un soporte. Entonces es más fácil que si, por ejemplo, es un compañero del trabajo, tú llegas y le dices, hoy leí tal capítulo y estuvo buenísimo, o tal página y estuvo buenísimo. ¿Cómo te fue a ti? Y entonces entre los dos van jalando. Cuando tú creas equipo con otra persona, eso te ayuda a que sea más fácil y más compromiso contigo. A veces somos más comprometidos con los demás que con nosotros mismos. Entonces, el ejercicio es proponle a alguien que sea tu cómplice, que crees un equipo y que entre los dos hagan el ejercicio nuevo, el reto nuevo y creen el nuevo hábito. Eso es un tip para que puedas hacer esos hábitos algo mucho más sencillo y más rápido. El cuarto tip se llama mide tus progresos. Y a mí me encantó porque tengo que hablarles sobre la coherencia y lo llevamos realizando hace varios meses con unos amigos. Medir los progresos. No es medir para decir, hey, no, terrible, no he leído nada, sino es como para hacer tu evaluación. Entonces, una propuesta es que pongas una alarma, porque a veces los propósitos los escribimos bien lindos en el cuaderno, los pegamos en una pared, en la nevera, y allá se quedan. No los vuelves a ver nunca más. Entonces, la idea es que tengas una alarma que puede ser una alarma semanal o mensual. Y la alarma te diga, yo te propongo que dentro de todos los propósitos que tienes, saques 3 que sí o sí vas a hacer y los coloques en la alarma. Entonces puede ser una alarma a febrero. Entonces colocas la alarma y la pones ahí a las 10 de la mañana. O sea, que tú sepas que suena la alarma y tú vas a mirar. Y dice evaluar tus propósitos. Y entonces el propósito era, por ejemplo, lo que llevamos aquí, la lectura. Entonces tú te paras en febrero y miras, ok, ¿cómo me fue de lectura en enero? No, ni cogí el libro. No tengo ni idea. Entonces es un buen momento para que te pares y revises cómo están mis retos, los propósitos que tengo. Si no he arrancado, pues es febrero, no pasa nada. Arranco, busco un libro, le pido a alguien que me dé asesoría qué libro puedo arrancar, que me conecte y empiezo a trabajar. O lo haces cada semana y cada semana evalúas, oye, no he hecho nada, voy a empezar a leer. Pero para un momento y revisa cómo va tu compromiso contigo mismo, porque es importante que lo evalúes ahora y no esperes al 31 de diciembre del 2023 a decir, hola, no me leí ningún libro. En cambio, si pones tu alarma programada y la programas, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y te vas revisando y vas chequeando, vas a tener como esa alarmita para decirte, ok, revisa cómo vas tu proceso. Y eso te va a ayudar a que generes ese hábito. Entonces esa alarma te va a servir como de despertador, de decir, oye, acuérdate los compromisos, porque a muchos ya se les olvidaron los compromisos del 1 de enero, o otros no los han hecho. Pero no esperemos al final para darnos duro, sino que tengamos como estos tips para que podamos ir implementándolos y que el 31 sea algo diferente. Entonces, el cuarto era mide tus progresos. Y el quinto y último tip que quiero contarles me parece maravilloso. Entonces, es darle sentido, busca un motivo superior. Mira, hay muchas cosas que
que a veces nos proponemos aprender un idioma, porque en el trabajo me están exigiendo que tengo que aprender un idioma, o si quiero ascender, debo aprender un idioma. Entonces, algo que me parece importante es que tú pares y tú digas, ok, independientemente del idioma que quiero aprender, me salgo de ese espacio y me miro y digo, yo quiero ascender en mi empleo, pero estoy trabada por el idioma. ¿Qué pasa si no aprendo el idioma que necesito? Entonces, date 3 cosas que pueden pasar si no aprendes. Vamos a ser dramáticos. Entonces, te sacan del empleo. Adiós porque no aprendiste el otro idioma, te vas. O te quedas en el mismo puesto y no puedes ascender. O tú decididamente te vas porque ya te aburriste, no te asciendes y te quedas ahí estancada y te sientes estancada y te vas a autoflagelar porque generalmente el ser humano tiene esa tendencia a decir, no es mi culpa y me quedo aquí y me voy y renuncias. Entonces, ya paradito uno afuera, mirándose, ¿qué pasa si no hago lo del idioma, lo de aprender el inglés o el idioma que sea? Pues eso va a ser como el motivador, como el disparador de. Entonces, necesitas escribirlos, que en el celular, que lo pones en tu protector de pantalla, que tomas unas fotos que representen esas 3 cosas que le dan sentido a tu vida. Y aquí yo quiero aclarar algo que me parece súper importante. Cosas como eso, como aprender el idioma, pero también pueden haber cosas que son de transformación tuya, transformación de tu vida en lo que quieres ser, de que revisaste tu visión y tu propósito de vida y tú dices, el trabajo donde estoy no está como pegado a mi propósito, entonces tengo que ponerme un reto diferente, voy a cambiar de empleo, voy a hacer otra cosa diferente, o he dicho que quiero ayudar a los animalitos y no estoy haciendo nada, entonces voy a empezar a trabajar con la fundación. Y esas cosas que van conectadas a tu propósito de vida, pues las puedes traer también en este ejercicio de estos 5 tips que te estoy dando y ponerlas para que conectes, porque cada día más y más, yo creo que es algo que nos pasó en una cosa positiva que nos pasó en la pandemia, y es que cada día somos más conscientes de que para qué estamos, por qué estamos en este planeta, para qué estamos aquí, cuál es mi propósito, qué es lo que vengo a hacer, cuál es mi visión, cuál es mi misión de la vida y qué son los dones que tengo. Entonces, cuando uno se para y hace como toda esta evaluación, es importante decir, ok, si yo siento que mi misión en la vida es por este lado, pues voy a dar estos pasos y puedo usar estas estrategias que les acabo de compartir, que son absolutamente sencillas, pero eso es la idea, que sea algo muy fácil, muy práctico para que tú las puedas poner en marcha y que no son solo para cosas como la lectura o el curso de inglés, sino que cosas que te conectan con tu sentido de vida, eso te van a funcionar y te van a servir. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces la vida es un corre-corre, una carrera increíble. La vida es un río. Tengo yo esta versión de que es un río. Y tú a veces dices, ok, pero yo quiero la fundación de los animalitos, yo quiero crear la fundación. Y eso es remar contra el río, porque el río corre con tu trabajo, trabaja, produce, gasta, trabaja, produce, gasta. Y entonces, ¿a qué horas cumplen los sueños que tú tienes, las ilusiones que veíamos al principio de la presentación? Entonces, mi tarea es decirte, oye, revisa esa visión, esa misión que tú tienes, esos dones que tienes para que los pongas en servicio. Como estás remando río arriba, pues es muy fácil que la sociedad, que el corre-corre diario, que esta televisión, o sea, tantas cosas que nos distraen, nos desenfocan. Entonces, búscalo y organízate, apaláncate en esas 5 tips que te acabo de dar y dale sentido a tu vida con ese objetivo que tienes claro, eso que tienes en el corazón guardado, eso que de niño a veces decías, uy, yo cuando sea grande voy a tener una fundación para cuidar los animalitos y todavía tienes tu ilusión guardada en el corazón, pero no ha pasado nada, pues es hora de ponerla en tarea y estos tips te van a servir para todo esto. Estos tips hacen parte de un trabajo que hacemos a diario y que esta noche queremos presentarte a ti, porque nosotros estamos conectados con una educación que nos ha dejado ver esto. Nos ha dejado ver que la vida tiene un sentido y un propósito más grande de lo que a veces nos alcanzamos a dar cuenta, porque es un propósito que nos permite
trascender. Y entonces dirán los invitados, pero Adriana, ¿de qué está hablando? ¿Trascender de qué? Uno piensa que va a trascender solo si tiene hijos. Y te voy contando que si no tienes hijos no importa, estás trascendiendo, porque las personas te están viendo, porque en la oficina tú das lo mejor de ti, porque sacas adelante los proyectos en excelencia y los demás te están viendo, ahí estás trascendiendo, porque tienes hijos y te ves cómo, y ven ellos cómo trabajas todos los días, ahí estás trascendiendo. Y para poder conectar todo esto y para poder hacer crecer cada día mi ser, yo me conecto con un sistema educativo que es lo que queremos comentarte esta noche, que hace parte de todo esto que te he contado, de estos tips que hemos sacado hoy pequeñitos para ayudarte en esa tarea. Y, y ese proyecto es un proyecto literalmente que es una revolución. No sé cuántos títulos profesionales tienes o si no tienes. La educación que te estamos comentando es una educación revolucionaria porque es una educación que transforma tu mente. Y más allá del intelecto, de las matemáticas, yo soy muy ingeniera, pero más allá de esas matemáticas y de esa inteligencia que no te permite sentir, sino que esa inteligencia es de estadísticas, de cuentas, de cómo funcionan las cosas A, B y C, y así es, sino una inteligencia blanda, son esas inteligencias emocionales, en eso es lo que trabajamos. Y esa educación no está fuera como tan puesta en la mesa. Y eso es lo que te queremos ofrecer esta noche, una educación que es transformadora y una educación que es revolución. Esto, traigo 3 características de esta educación que si tú conectas con esta educación hace cambios en tu mente. Uno, una educación que saque tu pasión, que te conecte con lo que realmente quieres. Yo amo mi ingeniería civil y me encanta, y en la parte ambiental, lo que más me gusta de mi carrera, pero he encontrado otras cosas que me apasionan más que eso y eso me parece fantástico, descubrirme en otras facetas con una pasión diferente, eso me parece maravilloso y esta educación me lo ha permitido. Una educación donde me permite aprender de finanzas, que yo tenía una información de finanzas básica, lo que mis padres me enseñaron, y lo poco nada que vi en la universidad, porque hablan de unas finanzas extrañas, no de las finanzas de mi billetera, y aquí he aprendido de finanzas y he aprendido cómo crear activos, que no tener un solo ingreso. Por ejemplo, la pandemia a muchos nos enseñó eso. Si vives de un solo ingreso, pues vas a tener situaciones como en pandemia, pero si tienes varios ingresos, pues va a ser más factible que logres todos los sueños que tú quieres. Y esa educación que te estoy hablando es de crear esos activos. Y lo tercero y lo que a mí me apasiona de esta educación, crea tu mejor versión. Estos 5 tips que les traigo atrás son tips que hemos descubierto en este proceso, son tips que hemos aplicado, como les decía, y eso hace que sea coherente esta educación, porque les estoy hablando de lo que hacemos día a día. Y crecer en tu mejor versión es maravilloso porque, uno, tú te sientes pleno cada vez más porque tú dices, estoy trabajando, o sea, no soy perfecto, obviamente, pero cada día trabajo más en eso, en mejorar, en ser mi mejor versión. Para mí como mujer, por ejemplo, para mí como esposa, para mí como madre, para mí como vecina, como hija, como hermana, como compañera de trabajo. Y eso te permite que tú pongas un granito de arena en la transformación de un país que lo necesita, porque nuestro país no necesita presidentes diferentes, necesita que cada uno de nosotros que estamos hoy conectados, ¿cuántos estamos conectados? Yo no alcanzo a ver, pero que todos los que estamos conectados hiciéramos con un granito de arena, poníamos transformación, estábamos construyendo un país mejor en tu ciudad, en tu barrio, en el conjunto donde vives. Cuando tú eres tu mejor versión, la gente lo nota. Y aquí tenemos muchos amigos que son ejemplo de eso. La gente pasa y dice, pero ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Gracias, Martica, 43 conectados. Y todo eso sucede porque tú estás transformándote. Y como tú estás cambiando de adentro, lo de afuera cambia. Hay alguien, una frase famosa que decía, si tú cambias, todo cambia, pero si tú no cambias, nada cambia.
a eso una amiga que ya no está aquí con nosotros en este plano, lo ponía a práctica todos los días y ella logró hacer transformación en su familia a partir de la transformación que ella tiene y pegado a este sistema educativo. Entonces, ¿qué es este sistema educativo? ¿A dónde voy a clases, Adriana? ¿Con quién me conecto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esta educación es una educación que está compuesta de 3 fases y son súper sencillas. 1, libros. ¿Te acuerdas que te proponía que leyeras? Aquí leemos bastante. Pero si no te gusta leer, no te preocupes. Aquí podemos apoyarte con estos tips, por ejemplo, para que empieces a leer. Porque son libros que tienen una información diferente, que afuera no son los más vendidos. Ahora han empezado a crecer con toda esta época de pandemia y esta autorreflexión. La gente ha empezado a buscar estos libros, que son libros mágicos que te ayudan a entenderte un poco y a transformarte también y a entender un poco en lo que estás, cómo estás viviendo en este mundo que vivimos. Tenemos eventos virtuales como este y presenciales, donde compartimos y nos asociamos con personas que hacen parte de este sistema educativo, que son coherentes porque nos cuentan cómo lo han desarrollado y nos dan sus secretos. Tenemos más de 5.000 profesores en el mundo entero y esos profesores que están lejos de nosotros los escuchamos por la tercera palanca, que son los audios y videos que tenemos, porque ahora la información está a un solo clic y podemos tener una información que realmente transforma tu forma de ser y tu crecimiento personal día a día. Entonces, esa es la educación revolucionaria de la que les estoy hablando. Así la revolución suene fuerte. La primera vez que yo lo dije, pero sí, es una revolución, porque es una educación que transforma y esas son las revoluciones, las transformadoras. Para, para contarte cómo funciona el proyecto, el concepto es absolutamente sencillo, no me lo vas a creer. Todos consumimos productos todos los días básicos. Esta mañana te echaste desodorante, te bañaste, te echaste champú, jabón, desodorante. O sea, sí o sí consumes productos, lavas la loza, lavas la ropa, limpias los pisos en tu casa. Sí o sí, con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, haces un consumo de tu casa, sí o sí lo vas a hacer. Yo quiero también entrar en este momento en reflexión de que viene un 2023, que es un 2023 que todas las economías nos han dicho, ojo, preparados. Y esta información, ojo, escúchala atentamente porque te va a servir para estar preparado para este 2023 que llega. Y es que estos productos que sí o sí consumes vienen de una fábrica. Lo que pasa es que llegan a nosotros pagamos como consumidores el 100% del producto, la fábrica le costó el 30% y el 70% que se incrementa el costo es por la distribución y por la publicidad. ¿Es justo eso? A mí no me parece justo porque eres tú el que está sentado trabajando todos los días 8, 10, 12 horas para tu sueldo. Y cuando llega el sueldo, como decía un amigo, ni lo veo porque lo tengo que empezar a repartir y ya no me queda nada. Y ese es el concepto básico de nuestro proyecto, que tú no hagas el consumo con los intermediarios, sino que vayas directamente a fábrica y te ahorres el 70%. ¿Alguno interesado en la sala en ahorrar en su caso? Yo creo que la mayoría. Y esto permite que tú veas diferente este proyecto porque es conectarte directamente con una fábrica. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto? El concepto era ese, conectarte directamente con fábrica. ¿En qué consiste el proyecto? Que tú abres una tienda virtual. Trabajamos con tiendas virtuales. La mayoría de las personas antes de la pandemia no compraban virtualmente, compraban todo físicamente. Con la pandemia aprendimos a que se pueden hacer compras por internet y consigues hasta mejores precios. Eso es nuestro proyecto. Que yo haga un consumo inteligente porque estoy ahorrando, ¿se acuerdan del 70%? Y ahora le voy a enseñar a otras personas a hacer consumo inteligente. Antes del consumo inteligente, ya los conecté con un sistema educativo transformador, el que les hablé primero, y eso va a hacer transformación en sus cabecitas. Luego les enseño a hacer autoconsumo inteligente y ellos les van a contar a otras personas. Y creamos comunidades de consumidores inteligentes. Ese es nuestro proyecto. Realmente es revolucionario, como les decía, porque es algo muy sencillo, pero funciona paralelo. Me educo y hago mi proyecto. Y a la vez que me voy educando, voy compartiendo la oportunidad.
O sea, me educo y me pagan, porque se acuerdan que les conté que era crear activos. Pues cuando creo activos me entra un dinero, me estoy educando, buscando mi mejor versión cada día y además me está entrando dinero. Yo no había visto sino cursos para hacer tu mejor versión, pero me tocó pagar. Yo hice uno y me tocó pagar. Y cómo crear activos, la gente no te viene a contar los secretos. Y aquí he logrado unir esas dos cosas. Cómo aprendo, cómo soy mi mejor versión y cómo creo activos. O sea que es un proyecto completamente diferente a lo que hay afuera. Por eso te decimos, abre tu mente, escucha mucha información, porque eso te va a permitir tener claridad. Uno a veces a la primera vez que te cuentan, uno no lo cree de lo sencillo que es. Y por último, y para terminar, es invitarte a que sigas trabajando en tu liderazgo. Ese crecimiento y ser tu mejor versión es sacar el líder que tú tienes. Tú eres líder. No importa que no hayas leído un libro de liderazgo, que hayas tomado ningún curso de liderazgo, tú ya eres líder. Estás aquí porque tú eres líder. Y ese liderazgo tuyo crece o disminuye según la capacidad que tú tengas de ayudarle a crecer o que te ayuden a crecer o que te frenen. Porque el liderazgo, por ejemplo, cuando somos pequeños y queremos hacer cosas y a veces uno le dice a los niños, quieto, quédese quieto, póngase a ver mejor televisión para que no moleste. Ahí estás coartando su creatividad, ahí estás coartando esa libertad de él de explorar, de aprender, porque los niños son unos aprendices maravillosos porque ellos con cualquier cosita están aprendiendo. Pero si tú lo sientas frente a un televisor y ahí lo estás coartando y le estás bajando su liderazgo. Entonces, si tú aprendes a crecer en liderazgo, no importa lo que haya pasado contigo, si te sentaron mucho al televisor, también hay oportunidad, porque te puedes conectar a un sistema educativo que transforma ese liderazgo pequeñito que hay en ti y lo hace crecer. Pero si por el contrario tú ya eres un líder y eres un emprendedor y estás trabajando y tienes visión, pues este sistema educativo te va a apalancar mucho más para que crezcas mucho más rápido, para que logres los objetivos que tú quieres, para que encuentres esa visión, esa misión de tu vida y que logres realizarla con éxito y con plenitud. Porque la libertad no es una solo libertad financiera, como me decían que es que libertad financiera no existe. Es una libertad plena, una libertad que decidas, ok, amo mi empleo y me quiero quedar, fantástico, porque necesitamos médicos, abogados, ingenieros. Pero también puedes decir, oye, soy abogada, pero me encanta la fotografía. Entonces quiero dedicarme a la fotografía y lo puedas hacer sin estar preocupado por ese día a día, sin estar preocupado por ese cómo voy a apoyar a mis hijos para que crezcan, se desarrollen, sino que todos podamos hacer un trabajo de crecimiento y de darle a los demás la mejor versión de nosotros mismos. Con esto quiero dar por terminada esta información. Si tienes preguntas, Minel, si tú me dices si hay preguntas en el chat o algo para responderlas, pero fue un placer compartir estos 30 minutos con ustedes.